Muy buenas tardes, estimados. Buenas tardes, doctor. Bueno, estimadísimos. Bueno, hoy vamos a presentar la tercera unidad. Recuerden que tenemos exactamente dos semanas, ¿verdad? Para poder finalizar esta tercera parte, ¿verdad? Que tenemos pues planificado para este tercer parcial. Como ustedes saben, pues el examen está establecido para el 5 de noviembre y la reposición para el 6 de noviembre, ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues estén pendientes precisamente de los tiempos, ahorita pues estamos revisando y seguimos revisando pues los trabajos que tienen pendientes para el segundo parcial. No se preocupen si de repente pues tienen algún atraso, siempre y cuando ustedes me lo digan en el sentido de poderlo terminar, ¿verdad? Este fin de semana, no hay ningún inconveniente. Pero ojo, es importante que ustedes me escriban y me digan, abogado, miren, yo se lo vamos a presentar de repente este fin de semana o el viernes, o me hacen o envían alguna revisión y yo con gusto pues estoy al pendiente para que ustedes pues puedan terminar con esa parte del trabajo que tenemos pendiente. Ahorita yo les voy a mostrar lo que vamos a llevar a cabo dentro de lo que es este tercer parcial. Si ustedes se fijan, este parcial es totalmente diferente y muy distinto a lo que son las dos unidades anteriores. Este trabajo, esta unidad, nos vamos a dedicar pues estas próximas 8 clases que tenemos para terminar lo que es el contenido y lo que es el proceso de investigación científica. Vamos a hacer lo que llamamos clase al revés. Yo les brindo un material, ese material lo vamos a discutir aquí en videoconferencia, pero ojo, quien va a venir a preguntar soy su servidor. En otras palabras, es importante que ustedes lean el contenido conforme vayamos avanzando cada una de las unidades y cada uno de los espacios que ahí se les está estableciendo. Está bien dividido lo que son los, las unidades y los temas que van a entrar para lo que es el examen. Entonces, es importante que ustedes, pues a diario estén leyendo y estén discutiendo y estemos pues preparados para poder abordarlo al final del día, precisamente en este espacio que vamos a tener todos los días a partir del próximo lunes, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles y jueves, tanto desde el 21 al 24 de noviembre, como también el 28, 29, 30 y 1 de diciembre, para que así pues cerremos ese ciclo y el 5 pues nos veamos precisamente en la facultad, pues, perdón, en el edificio C3 para hacer el examen correspondiente, ¿verdad? Esperemos que para esa fecha pues tengamos concluido todas las actividades que tenemos planificadas. Que si ustedes se fijaron, hay varias actividades. Hay una actividad que ahí pues, no sé, no fue un error que de repente yo me pasé un número de actividad, porque realmente eran 5 actividades, pero en vista del tiempo que nos queda, porque es un tiempo corto, pues eh, vamos a dejar de desarrollar una actividad, ¿verdad? Que vamos a dejar ahí pendiente para que ustedes pues lo aborden por su cuenta cuando ustedes pues desarrollen ya un proyecto de investigación científica. Y sí vamos a sumar dos actividades individuales, que es el foro y una actividad de elaboración de un cuestionario, de una guía de estudio, que es de manera individual. Y 3 actividades grupales que sí pues tienen que entregar precisamente en grupo, ¿verdad? Entonces les voy a compartir ahorita pantalla para que lo vayamos viendo. Voy a poner el rol de estudiante. Ok, vamos aquí a la tercera unidad y aquí tenemos pues este resumen.
Vamos a entrar primero al resumen de temas y actividades para esta unidad. Como les dije, es totalmente diferente, ¿verdad? Aquí se les dan los temas de unidad. Los textos que vamos a estudiar son dos. Son estos dos que aparecen aquí al final. Uno es el material de María Antonieta Tapia, que lo voy a abrir aquí en una ventana diferente. Y el otro es el material de metodología de la investigación de César Bernal, que pues lo habíamos visto precisamente desde el primer parcial, es como material complementario, después lo abordamos como material de clase, ya en este segundo parcial que recién terminamos, y ahora pues vamos a terminar específicamente con este material para poder abordar precisamente ya las últimas etapas del proceso de investigación científica, que inicia a partir de este tema, ¿verdad? Que es la página 160. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. No sé si lo logran visualizar, lo miran, ¿verdad? Pues ahí solo veo que dice de la investigación 6.1. Ahí sí. Ok. Bueno, entonces, permítanme que voy a hacer algo. Voy a copiarlos. Ya los tengo en páginas diferentes. Y es mejor tenerlos en la misma. Aquí está. Aquí está. Bueno, entonces, ahorita voy a leerles precisamente cuáles van a ser los temas que vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. Bueno, este próximo lunes, ustedes este fin de semana van a leer el capítulo 7.9 de la población y muestra objeto de estudio del material de César Bernal, descargable que está ahí. Van a leer el capítulo 7.9.1 hasta el capítulo 7.9.5. Aquí se les dice qué páginas son las que van a darle lectura. Página 160 hasta la página 163, ¿verdad? Es decir, acá, 160, 161, 162 y esta última parte que es de la 163 hasta acá. Pues es un esquemita de lo que vamos avanzando conforme vayamos viendo cada etapa de el proceso de investigación científica. Ese mismo día también vamos a hablar del capítulo 7.10 de la obtención del... perdón. Aquí hay algo importante. Junto a este material de Bernal, aquí les estoy dando dos materiales. El material de métodos de investigación de César Bernal y un pequeño resumen de apuntes de metodología de Tapia María Antonieta. Este texto lo vamos a abordar como continuación de este primer capítulo 7.9. Por eso aquí se lo dispongo para que ustedes lo descarguen y de aquí vamos a ver la continuación de este tema. Vamos a ver la continuación del universo, la población y muestra objeto de estudio, las técnicas de recopilación de datos y el trabajo de gabinete, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver el próximo lunes en estos dos materiales. Es decir, de aquí de apuntes, voy a hacerlo más grande, vamos a ver la continuación de este tema, ¿ok? Vamos a ver aquí lo que es cualidad de una buena muestra, las muestras, los tipos de muestras, que aquí los desarrollamos en el material de metodología. Los vemos, pero los vemos un poco más general, ¿verdad?
Aquí sí hablamos un poquito de cada tipo de muestra. Aquí paramos en esta parte, terminamos esta parte que está acá. Vemos esta parte hasta lo que es el siguiente capítulo, que es precisamente, y nos vamos a ir, miren, hasta la página 191 y 195. Y aquí vamos a ver la obtención de la información. ¿Cómo obtenemos? ¿Cuáles son las fuentes de la información? Entonces nos vamos a ir a ese número de página aquí en el texto. Todo esto que aparece aquí es la parte práctica de cómo se define la población y la muestra objeto de estudio. Eso no lo vamos a desarrollar. Más que todo, lo vamos a ver a manera de conceptos y definiciones. Ya la parte práctica, si usted desea profundizarla, yo les había comentado que este texto es autodidáctico y si de repente pues lo quieren trabajar y tienen algunas dudas, con el mayor de los gustos, yo les puedo apoyar, ¿verdad? No hay ningún problema. A mí este texto me sirvió de mucho para el desarrollo de mi proyecto de investigación científica, ¿verdad? Y de manera práctica es muy bueno. Bueno, aquí nos vamos hasta la página, permítame, habíamos dicho página 191, perdón, 191, aquí me pasé. Hasta la página 191, aquí está. Aquí vamos a hablar de la obtención de la información. Ojo, este es la etapa del trabajo de campo. Esto lo vamos a seguir abordando aquí. ¿Por qué? Porque estos procedimientos para recopilar los datos, más adelante los desarrollamos precisamente aquí. Dentro de las técnicas de recolección de la información, vamos a ir viendo ambos materiales, ¿verdad? El material de Bernal y el material de apuntes, ¿verdad? Porque aquí hay algunos procedimientos que son los más comunes. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, de esos que son más comunes. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, qué técnicas se aplican a la investigación cuantitativa y qué técnicas se aplican a la investigación cualitativa. También vamos a ver algunas de las que, como aquí, se desarrollan de manera general, que son casi las mismas, a diferencia de la observación, que si ustedes se fijan, no se encuentra aquí en el material de Bernal, pero sí se agregan, por ejemplo, ojo, la observación en general, pero sí se observa la observación directa, que es la que se desarrolla dentro de los proyectos de investigación científica. Hablamos de la encuesta, hablamos de la entrevista, que eso sí está desarrollado en el material de Bernal, porque, perdón, en el material de Tapia, porque ahí vamos a hablar de la observación, vamos a hablar de la entrevista, vamos a hablar también de cómo se confeccionan las preguntas dentro de un cuestionario de preguntas. Y finalmente está esta cuarta etapa dentro del material de Tapia, que se llama trabajo de gabinete, que si ustedes se fijan, es la siguiente etapa en el capítulo 7.11 hasta el 7.13. Aquí nos saltamos a la página 198, ¿verdad? Que todo esto lo vamos a ver, ¿verdad? Pero ojo, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí el que va a preguntar soy yo, ¿ok? Por eso decimos que es una clase al revés, porque de repente yo les voy a platicar y les voy a decir, bueno, dígame cómo se selecciona eh, la, cómo se selecciona el universo y la población. ¿Cuáles son las etapas para seleccionar ese universo? ¿Cuáles son los pasos para seleccionar una buena muestra? ¿Verdad? ¿Cuáles son las técnicas o los tipos de muestreo que nosotros podemos aplicar? Toda esa información está en estos textos. Pero ojo, ustedes van a venir a hablar de esos dos textos y van a tratar de que de antemano ustedes conozcan la información como que su servidor aquí no conoce absolutamente nada. Pero ojo, claro,
Vamos a hacer algunos resúmenes, vamos a hacer algunas informaciones que vamos a recopilar y que nosotros mismos vamos a ir como aterrizando conforme vayamos avanzando dentro de cada uno de los temas. Aquí está la página 198, que es la etapa del procesamiento de la información, que es el mismo trabajo de gabinete, que es como nosotros presentamos los datos. Aquí termina este material, ¿verdad? Pero continuamos con este material. Seguimos aquí. Aquí, por ejemplo, el procesamiento de datos se da ya en estas etapas, ya como por ejemplo, utilizando algunas aplicaciones informáticas. Por eso aquí se les da algunas iniciativas que permiten poner en práctica, perdón, esas aplicaciones informáticas, y también nos dicen algunas herramientas estadísticas que se utilizan para el procesamiento de los resultados. Ojo, en este tema, aquí está bien claro que dice qué es lo que vamos a ver en esta etapa del procesamiento de la información, que solamente es el capítulo 7.11 y 7.13, página 198 y página 220. Que de acuerdo a esto, la página 198 lo vamos a ver hasta acá, ¿verdad? En cuanto a este tema del procesamiento de la información, esto es lo que nos va a interesar. Ahora, ya esta parte de aquí, esto no viene en la evaluación y esto nada más es para que ustedes lo puedan leer por su cuenta, pero no lo vamos a evaluar. Estas son, por ejemplo, las herramientas estadísticas que se utilizan precisamente para los diferentes tipos de procedimientos de recolección de datos que nosotros podemos llevar a cabo, ¿verdad? Que son los más reconocidos y que de alguna manera son pruebas que nos sirven pues para poder constatar la información que nosotros hemos recopilado y que aquí pues la ordenamos. Por eso se llama trabajo de gabinete, ¿verdad? Es esta etapa donde hacemos el análisis y la interpretación de los resultados. Aquí la organizamos y la presentamos mediante un informe, ¿verdad? Ojo, aquí tenemos que saber detectar dos cosas, ¿verdad? Porque a partir de aquí nos vamos a ir, de acuerdo a esta página, vamos a ir a la página 223 y 226. Bueno, ¿por qué nosotros vemos esta parte? Bueno, les voy a explicar. Aquí está la página 223. Toda esta etapa que nosotros desarrollamos en el proceso de investigación científica, realmente desde el paso 1 hasta el paso final, que es cuando nosotros entregamos los resultados y son evaluados por la institución que precisamente patrocinó el estudio, o por la misma ciudadanía, si fuera el caso, ¿verdad? Como para poder ver el aporte que se ha generado en dicha investigación. Está dividido todo ese proceso en dos etapas. Una etapa que nosotros llamamos anteproyecto, ¿ok? Que esa etapa del anteproyecto es lo que hemos venido haciendo hasta acá. Por ejemplo, definimos el tema, obtuvimos como producto un título y después desarrollamos el planteamiento del problema. Preguntas, objetivos y justificación del estudio. Después de eso, pues empezamos a diseñar qué tipo de investigación vamos a desarrollar. Es ahí donde nosotros establecemos si vamos a hacer diseños experimentales o no experimentales. Pero antes de eso, hemos formulado las hipótesis. Bueno, ojo hasta aquí. Todo esto viene y es parte de estos aspectos también que vamos a agregar al anteproyecto, que es un cronograma de actividades, un presupuesto y una bibliografía. Estos son los aspectos administrativos de la investigación. Aquí los vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo los preparamos. Todo esto está en su fase de anteproyecto. Cuando ya obtenemos efectivamente lo que es el proyecto de investigación científica, que es donde
ya se refleja que toda la parte preparatoria que hemos hecho, pues se va a saltar precisamente a lo que es ya el proceso investigativo, que es cuando ya tenemos todo esto listo, de lo cual vamos a referenciar y vamos a utilizar. Entonces nos vamos a la redacción y entrega del informe. Pero ojo, hay dos tipos de informes que nosotros entregamos. El primer informe es sobre esta etapa del anteproyecto. ¿Ok? Es ahí donde nosotros vamos a plasmar todos esos aspectos de los cuales yo le platiqué. Aquí está, miren, vamos a definir el título, el problema, la justificación. Ah, se me olvidaba, el marco de referencia, que eso no lo dejamos de investigar desde el primer día. Recuerden que comenzamos cuando definimos el tema, seguimos, definimos el tipo de investigación, las hipótesis, si las hubiera, el diseño de investigación y ojo, terminamos con las estrategias que vamos a utilizar. En este caso, aquí definir cuál va a ser la población y la muestra, que van a ser las fuentes, ¿verdad? De donde vamos a obtener la información para así definir cuáles van a ser las técnicas que nos van a servir para poder recolectar la información. Y ojo, el cronograma de actividades y presupuesto de inversión. Y lógico, pues vamos a preparar una bibliografía preliminar, que es toda la información que hemos consultado hasta ese momento. Entonces, todo esto es la fase del anteproyecto de investigación. Es todo lo que está en papel, es todo lo que está como presupuesto, como algo que todavía no hemos plasmado a realizar. Bueno, perdón, no es el término correcto, no plasmado, sí lo hemos plasmado, pero que ya no lo hemos llevado precisamente a la práctica o al trabajo de campo, que es a lo que a nosotros nos interesa, que es la siguiente etapa después del planteamiento de hipótesis, que es la etapa de experimentación, donde comprobamos precisamente eso. Entonces, aquí viene el capítulo 8, que es ya el desarrollo de la investigación y el reporte final, ¿verdad? Ven que hay dos partes, ¿verdad? La primera parte, que es el anteproyecto, y la segunda parte, que ya viene a ser el reporte, perdón, el desarrollo de la investigación y la entrega del reporte final o del informe final. Entonces, aquí vamos a hablar y vamos a explicar algunos aspectos que ya hicimos, porque ojo, todo esto es el desarrollo de toda la investigación. Y aquí, de cierta manera, vamos a explicar todos estos elementos. Y de cierta manera, ya dentro del anteproyecto, por ejemplo, abarca todas estas primeras 4 fases. Pero ya cuando nosotros procesamos la información recolectada, ya hablamos del trabajo de campo, que hemos ido precisamente, ya confeccionamos en los instrumentos de recolección de la información, y ahí es cuando ya recopilamos dicha información, analizamos y discutimos los resultados y finalmente redactamos las conclusiones y recomendaciones objeto de estudio. Eso lo plasmamos en un informe final. Entonces, todo eso lo vamos a revivir precisamente en este capítulo 8, donde está todo el proceso de investigación científica. Entonces, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de dos tipos de documentos. Está en el documento de trabajo de grado y está el documento de otro tipo que es más corto, que es de artículo científico, que son las dos formas de cómo podemos plasmar precisamente, en este caso, lo que hemos investigado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llega precisamente el contenido. Ya esta parte, el capítulo 9, sí lo íbamos a ver, pero ojo, como no nos queda tiempo suficiente, porque aquí yo les voy a explicar precisamente ya las actividades, porque aquí por eso les decía, miren, el cronograma de actividades de la página 223 a la 226, la redacción y entrega del informe primero del anteproyecto, que es de la 227 a la 229, y finalmente el desarrollo de la investigación y reporte final,
que es de la página 234 y 241. Entonces, esto les iba a comentar. Si ustedes se fijan, aquí aparecen 5 actividades, pero esta actividad nos abarca una buena cantidad de tiempo. Lastimosamente, es bien difícil de poder llevar a cabo, que hubiera sido muy interesante llevarla al proceso. ¿Por qué? Porque esa es la parte práctica, la parte más interesante del proyecto de investigación científica. Eso se explica precisamente aquí en este capítulo número 9, que aquí es donde preparamos los instrumentos de recolección de la información. Que ojo, eso no va a venir en el examen, eso solamente es para que ustedes van a tener siempre este texto, que cuando ya les toque desarrollar, por ejemplo, ya una investigación de campo, entonces ustedes van a tener como ayuda estas diferentes formas y maneras que están plasmadas dentro del mismo para que así ustedes pues puedan desarrollar su proyecto de educación, su proyecto, perdón, de investigación científica, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a las actividades. Las actividades para este parcial son un total de 4. 2 actividades grupales, que son estas 2 primeras, y 2 actividades individuales. Veamos la primera, álbum de fuentes de información. Recuerden que dentro de la extracción de la información hablamos en 2 etapas. Hablamos en el anteproyecto, que es cuando empezamos a recolectar el marco de referencia, pero también hablamos de las fuentes de información cuando nos toca recurrir al análisis documental como una forma de recolección de datos también. Ojo, entonces, aquí bueno, vamos a aprender a confeccionar algunas fichas y a definirlas y a poder ejemplificarlas. Entonces, para ello, para poder desarrollar esto es un álbum de fichas bibliográficas. Este álbum tiene un total de 12 fichas. Aquí en estas imágenes usted las va a poder visualizar. Ojo, y también si usted las quiere imprimir, se pueden descargar, no hay ningún problema. Entonces, aquí aparecen 12 fichas. Estas solamente sirven de ejemplo. Entonces, usted va a confeccionar un álbum y de repente me va a decir, abogado, pero ¿de qué tamaño van a ser las fichas? Miren, yo estuve buscando bibliografía. No hay bibliografía tan exacta que me diga de qué tamaño son las fichas bibliográficas. Comúnmente nosotros tomamos algunas fichas que ya están preelaboradas, ¿verdad? Si usted puede ir a una librería, una papelería, usted puede preguntar, mira, yo quiero comprar unas fichas para poder redactar fichas bibliográficas o fichas resumen y le van a dar más o menos de este tamaño, pues un mamotreto de pequeños documentos cortados en donde usted pues va a confeccionar sus fichas. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero va a depender de la información. Y usted lo va a plasmar en un documento en Word. Entonces, ustedes en el tema que están investigando, como esto es parte de este aprendizaje, yo les dije, ustedes estén investigando sobre el tema, como que estuvieran recolectando precisamente el marco teórico. Entonces, vamos a crear 2 ejemplos diferentes. Estos 2 ejemplos están plasmados en estas 3 imágenes y estos son los diferentes ejemplos de fichas. En algunos, en su mayoría, en un 80%, se aplican al tema que ustedes están investigando. Entonces, ustedes van a llevar a cabo una confección de fichas, que son un total de, son 12, pero ojo, algunas de ellas no se van a poder confeccionar porque tal vez el tema que ustedes están llevando a cabo no les aplica. Por ejemplo, las de tipo figurativa, que son las de pintura y las de escultura. Esa muy difícilmente calza con el tema en cuestión. Entonces, esas 2, lo que ustedes van a tomar es cualquier tema y ustedes van a elaborar el ejemplo de acuerdo a lo que se les solicita acá. Miren, aquí hay 2 ejemplos, la que es de pintura y la que es de escultura.
Entonces, van a crear una muy parecida a esta, pero requiriendo la información que ahí se solicita para que ustedes pues puedan elaborar su propia ficha. Miren, ejemplo, autor de la pintura, nombre de la pintura, el año, el tamaño, el estilo, el lugar en que se encuentra y la información o comentario de interés. Entonces, ustedes van a confeccionar, aquí lo que se les suministra son ejemplos. Y ustedes van a elaborar el álbum en un documento en Word que le van a poner su portada. Pueden dividirse las fichas, por ejemplo, si son 5, pues les puede tocar algunos hasta 2 ejemplos o 3 ejemplos de fichas, dependiendo de cómo se distribuyen. Y ustedes pues confeccionan, si ya son 3 o son 2, pues se dividen entre ustedes para que así, ojo, la investigación, las fichas van construidas en razón del tema que ustedes escogieron. Ustedes es como que recopilen ahí la información que les va a servir después para incorporar en el informe, tanto del anteproyecto como del proyecto final, ¿verdad? Entonces, para eso va a servir precisamente la confección de este álbum. Entonces, la fecha de entrega de todos los trabajos estimados es hasta el 2 de diciembre. Tomen nota, 2 de diciembre. Aquí ya no hay fecha perentoria. Esa es la fecha última, porque como ya no tenemos otro parcial sobre la marcha, yo sé que les he dado oportunidades muchas veces para poder entregar todo el trabajo, pero ojo, es que como todas las fases se interconectan entre sí, entonces por eso se da esa oportunidad, pero aquí ya terminamos esta parte de estudio, entonces ya no les puedo decir, bueno, tal vez darles hasta un día más, posiblemente el 3 de diciembre, que creo que es día sábado, para que así me entreguen el trabajo y yo lo pueda revisar con mucha más tranquilidad, ¿verdad? Porque recuerden que yo voy a revisar todas sus tareas ese fin de semana. ¿Por qué? Porque el examen es el lunes. Y recuerden que yo el mismo lunes en la noche tengo que pasar resultados y a la mañana siguiente tengo que darles esos resultados. Y dependiendo de esos resultados, pues ustedes van a definir qué examen van a reponer. En este caso, recuerden que es el examen tanto que no se ha hecho como también la nota más baja, ¿verdad? Entonces, para ello, tengo que entregarles los resultados por muy tarde el 6. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, precisamente la reposición va a ser por la tarde, ¿verdad? Entonces, la reposición, pues, si gustan, pues siempre la vamos a hacer precisamente a la misma hora, ¿verdad? A la misma hora clase, que serían las 5 de la tarde, aunque generalmente dan, bueno, en los periodos anteriores daban de 1 hasta 9 de la noche, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, para no afectarnos, pues perfectamente podría ser a la misma hora clase, sin ningún inconveniente. Entonces, ustedes van a elaborar este álbum, aquí están los requerimientos, es en Microsoft Word, tienen que hacerle un marquito de acuerdo a la información que ustedes van confeccionando, las hacen bonitas, que contenga exactamente la información que ahí se requiere. No hay que hacerlas tan escuetas, tan pobres, no, hay que enriquecerlas de acuerdo a la información que se les solicita, ¿verdad? Entonces, nosotros las revisamos de acuerdo a los ejemplos que ahí están. El valor de la actividad precisamente es de 15%. La segunda actividad es una investigación bibliográfica y de campo. Ojo, aquí no van a referenciar más que un solo texto. Van a ir a la página 198 a la 201 de este material de Sampieri, Collado y Baptista, que aquí está el enlace. Aquí pueden volver a descargar el texto y ustedes van a responder estas 3 preguntas. ¿Ok? Y ustedes van a construir este trabajito que está acá. La bibliografía solo van a poner una y es precisamente la de metodología de la investigación de Sampieri, Collado y Baptista. Solo la única. Y van a responder esas 3 preguntas en base a ese contenido. Y van a confeccionarlo de esta manera, ¿verdad? Y de igual manera, la fecha de entrega es el 2 de diciembre y el valor que tiene es de 2%, ¿verdad? Aquí vamos a valorar mucho, ojo, su punto de vista, su creación
intelectual en el sentido de lo que ustedes leen por el contenido que está precisamente en el texto, ¿verdad? Tienen que hacerlo con sus propias palabras, claro, pero de igual manera, como es un solo texto de referencia, pues ahí se van a limitar precisamente a responder estas 3 preguntas. Bueno, el siguiente trabajo es este. Miren, ustedes saben que la clase, yo les expliqué eso desde un comienzo. La clase se llama Métodos y Técnicas de Investigación e Informática, ¿verdad? Bueno, aquí le dicen en informática, ¿verdad? Pero realmente es e-informática. Como nos centramos más que todo en la clase de métodos y técnicas, miren, hay un material que es parte del contenido de la clase, pero yo lo voy a evaluar aquí, no lo voy a evaluar dentro del examen. Al menos que ustedes me digan, bueno, abogado, si quiere evalúelo dentro del examen. Por mí no hay ningún problema, puedo incorporar preguntas de acá. Pero yo he querido evaluarlo aquí, por eso lo hice individual. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a leer el contenido del material que está aquí en este enlace. Y ustedes van a confeccionar una guía de estudio, ¿verdad? Una guía de estudio. ¿Qué van a confeccionar? Bueno, esta guía, ustedes van a redactar las preguntas y ustedes van a poner sus respuestas dentro de la guía. O sea, me la van a entregar, es como que ustedes prepararan esa guía para que ustedes estudien. El objetivo aquí, claro, es que ustedes lean el contenido del material de informática. Es informática básica. Es como que estuviéramos viendo informática 1 en algunas carreras, ¿ok? Entonces, no es nada fuera de lo que ya la mayoría de nosotros hemos aprendido, como quien dice, a fuerza, ¿verdad? Porque recuerden que esta etapa de pandemia nos ha hecho, pues, poner en práctica estos conocimientos informáticos. Entonces, yo he querido evaluar este contenido para que ustedes lo lean, lo analicen y lo plasmen precisamente en esta guía. Tiene que contener preguntas y tiene que contener respuestas. No lo dispongo ahí, pero como mínimo, que yo he elaborado un cuestionario de preguntas sobre ese material, yo extraje aproximadamente unas 45 o 46 preguntas. Pero si tiene un mínimo de 30 preguntas, es consistente siempre y cuando cumplan el objetivo que cubra todo el contenido que esté precisamente en este material de la informática, ¿verdad? Entonces, es importante que cumplan ese requerimiento. Y finalmente, estimadísimos, el último foro es este. Este foro de igual manera se cierra hasta el 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque el fin de semana yo me voy a dedicar a tabular toda esa información. Ustedes van a ver este enlace que aquí se encuentra una presentación, que esta presentación está en Prezi, que habla sobre dos aspectos bien interesantes, que es sobre el derecho informático y la informática jurídica. ¿Ok? Entonces, el derecho informático y la informática jurídica. Permítanme, aquí está. Esto que está acá. Aquí explica qué es la informática jurídica y qué es el derecho informático. Pero ojo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver este contenido, van a investigar otros contenidos, otras referencias, y ustedes van a opinar sobre estas dos preguntas. Estos dos. Primero, proporcione características y diferencias entre el derecho informático y la informática jurídica. Y dos, proporcione ejemplos puntuales de cómo se aplican y desenvuelven en ambas, ¿verdad? Entonces, como mínimo son 2 participaciones. En otras palabras, usted va a contestar esas 2 preguntas precisamente en esas dos participaciones, y si usted desea participar más, no hay ningún problema, el debate está abierto, ¿verdad? Y termina precisamente el viernes 2 de diciembre. Para eso va a ocupar de esto, y si quiere averiguar más, pues lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, este es el contenido, estimadísimos, precisamente de la unidad, el examen de la unidad. Yo sé que fecha calendario,
dice el 2 de diciembre, pero por efectos de los cambios que hemos hecho, entonces lo vamos a tener el lunes 5, porque recuerden que la reposición es el martes 6. Entonces, no nos podemos trasladar hasta el martes debido a que es el mismo día de la reposición, y la reposición sí tiene que ser fecha calendario, no lo podemos modificar. Entonces, aquí el último día de examen es el 5 de diciembre. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, estimadísimos, con respecto al desarrollo de esta unidad y las actividades. Estamos tratando de percibir por No, no se escucha muy bien, Adriana. es que voy en camino, abogado. Sí, sí, sí. Y me iba a decir algo. Sí, no, estamos, bueno, hay que hacer eso para poder entender todo tanto, ¿verdad? Tantas cosas que hay que hacer. Así es. Sí, hay que planificarse. Lástima que no nos podemos ver presencial. Hubiera sido importante pues habernos visto, pero bueno, vamos a sacar el mejor provecho del tiempo que nos queda precisamente para este último parcial. Que chequecito nos toca pues 2 semanas para poder terminar. Así que ya falta poco, ¿verdad? Ya falta poco. Pero, abogado, le podemos mandar algo lo que estemos haciendo para que lo revise, a ver si lo estamos haciendo bien o... Perfectamente, no hay ningún problema. Ustedes saben que para eso estamos, para apoyarles, Ok. ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, a leer este fin de semana, estimadísimos, y a los que les falta entregar los trabajos, pues estoy al pendiente por cualquier cosa, ¿verdad? Ya algunos grupos ya les falta poco. Ya hoy habíamos hecho 3 revisiones de 3 grupos y estaban por concluir, ¿verdad? Así que de repente, pues, y ya para mañana, pues ya tengan listos los trabajos para poderlos subir a la plataforma. Creo que solo me haría falta un grupo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa se comunica con su servidor para poderlo tener presente, ¿ok? Abogado, una consulta. Yo ordené, porque no sé por qué se desconfiguró ese trabajo, no entiendo esa parte. Yo lo ordené ya y se lo mandé para que me lo revise, por favor. Bueno, está bien, Adriana. Yo lo reviso hoy por la noche. Ok. Vaya, pues. Bueno. Estamos pendientes. Bueno, listo, estimadísimos. Ya falta poco, así que son los últimos ya casi como quien dice esfuerzos y esperamos pues terminar satisfactoriamente pues lo que nos resta de este parcial, ¿verdad? Bueno, cuídense, ¿verdad? Y ahí pendientes. Ahí nos vemos si Dios lo permite este próximo lunes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bueno, hasta luego. Cuídense. Igual.